Buenos días, estamos empezando hoy este ciclo de conversaciones sobre crianza y bienestar. Estoy con Loreto. Vamos a empezar esta primera charla, esta primera conversación sobre un tema que es realmente importante para muchos padres y madres, que es sobre el lenguaje y el habla. Acá en Lunahuasi vienen muchos papás preguntándonos sobre: mi hijo no habla, ¿debo ir a una terapia de lenguaje? Así es que estamos hoy con Loreto. Loreto, vamos a estar siempre, así es que ya no tengo que presentarla tanto. Pero Loreto es psicóloga, es española, tiene más de 15 años de experiencia en Perú y ha visto muchos casos también relacionados con esta consulta que hacen padres y madres. Mi hijo no habla, ¿qué hago? Loreto. Buenos días, Eiko. Buenos días a todos los que nos estéis acompañando en este momento. Bueno, a mí me gustaría empezar por hacer esta distinción un poco sencilla y básica, que es distinguir entre lenguaje y habla, ¿no? El lenguaje es todo el sistema que nos permite comprender y expresarnos en relación con el mundo y con los demás, y el habla es más bien la expresión articulada del lenguaje, ¿no? El lenguaje es el lenguaje verbal, pero también hay un lenguaje no verbal de emociones, de gestos, que también forma parte de este sistema de comunicación que tenemos las personas y que es realmente lo que nos debería también llamar la atención en conjunto. Entonces, más bien lo que un padre, madre preguntan sería, mi hijo no habla, no habla en el sentido de que no está diciendo las palabras y ya tiene una edad un poco avanzada. ¿Es eso lo que un papá quiere decir? Claro, o sea, que un niño todavía no esté hablando mucho puede significar que pueda tener un cierto retraso madurativo en el habla, pero no necesariamente en el lenguaje, porque el lenguaje, como digo, incluye más elementos que solamente el habla. Y también es menos preocupante que un niño solamente esté tardando un poco en hablar que tuviera realmente un problema a la hora de comunicarse o a la hora de entender lo que se le dice, ¿no? Es mucho más complejo el lenguaje que el habla. Lo que realmente les suele preocupar a los padres realmente es el habla, ¿no? Es, pucha, todavía mi hijo no habla, los otros ya están diciendo mil cosas y el mío todavía no dice mucho. Y eso, ¿no? En comparación siempre a otros niños, eso es lo que pasa, ¿no? Ya van y te preguntan, ¿qué edad tiene tu hija? ¿Qué edad tiene tu hijo? Es que el mío todavía no habla y el tuyo habla muy bien. Pero eso depende de muchos factores. ¿Qué factores son importantes para el desarrollo del habla y qué factores son también los que los papás deben tener en cuenta para saber que su hijo se está comunicando, ¿no? Yo creo que hay muchos factores, desde los genéticos, ¿no? Desde el entorno, desde cómo nos comunicamos con él. Pero yo creo que el hecho de saber, por ejemplo, cuál es el curso evolutivo natural del lenguaje puede ayudar a los padres a tener cierta seguridad respecto a si su hijo más o menos está siguiendo la ruta, ¿no? O algo puede estar pasando. Por ejemplo, tenemos que dentro del primer año de vida lo que va a suceder en el lenguaje del niño es que vamos a escuchar los típicos gorgojeos, silabeos y ese juego, ¿no? Del niño que es el balbuceo del ta 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 ma 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 da da bu bu, y le estás mirando y ellos están haciendo todo tipo de sonidos y eso es importantísimo que aparezca, por ejemplo. Eso ya es una señal de tranquilidad y dices, mira, este ya está jugando con el lenguaje. Aparte les encanta que también, ¿no? Les miremos, les imitemos, les repitamos. Eso son lo que se llaman las protoconversaciones, lo llaman, ¿no? Algo así como conversaciones entre padres e hijos, donde el niño hace ta ta mamá papá y va el padre ta ta mamá papá y el niño se ríe y se lo pasa fenomenal. Pues es el lenguaje que aparece en este primer año. Quizás también al final del primer año pueden aparecer algunas palabras sencillas, 2, 3 que usa con frecuencia, ¿no? Va siguiendo avanzando, empieza a entender muchas palabras que uno le dice, ¿no? Por ejemplo, tráeme el chupete, tráeme el vaso, coge esto, y sabe a qué te refieres, aunque todavía no puede decirlas muy bien, ¿no? En torno al año y medio, 2 años, ya tenemos un niño que sabe entre 20 y 50 palabras, es decir, que puede pronunciar al final de los 2 años casi 50 palabras a su manera, o sea, no las va a pronunciar exactamente, ¿no? Como decíamos, a lo mejor en vez de chupete está diciendo tete, pero está utilizando un nombre, una denominación para un objeto y eso es una palabra, ¿no? Y vale también en esta etapa de desarrollo la emisión de sonidos onomatopéyicos o que representan a un animal. ¿Eso también lo consideramos como palabra en esta etapa? Lo consideramos como desarrollo del lenguaje. Es decir, lo que está haciendo el niño al imitar los sonidos del entorno, de los animales o de lo que va oyendo y también al referir un sonido para denominar algo, por ejemplo, guau guau, para referirse al perro, claro, el lenguaje es denominación y todo el juego, aparte de todo el juego que él hace para adquirir sonidos, lo hace también, ¿no? A través de estas cosas que escucha. Pero sí es también una manera de decir, que no hay que corregir además. Exacto. O sea, tampoco hay que imitar, ¿no? O sea, si el niño dice, mira el guau guau, uno no tiene que decirle, sí, el guau guau. Uno tiene que decirle, sí, mira el perro.
porque de esa manera lo que estamos permitiendo es enriquecer el vocabulario del niño, que dice guau guau, pero si te empieza a escuchar decir perro, al final va a decir perro y sabe que el perro hace guau guau, entonces va asimilando y juntando conocimientos, ¿no? Yeah. Y algo relacionado con esto, y luego vamos a volver al desarrollo evolutivo. Al inicio dices que son como sonidos que hacen dada, mamá, papá, ¿no? Los papás, ¿deberíamos hablarles ya con el lenguaje, con palabras con las que hablamos normalmente? ¿O está bien cuando tienen hasta un año seguirles este juego, ¿no? Dada, papá, mamá. Yo creo que justo hasta el año estas producciones verbales que hacen, el balbuceo, son muy interesantes repetirlas con ellos, ¿no? Porque lo que hace es, como digo, se lo pasan bien haciendo eso y escuchando cómo el adulto interacciona con ellos. Entonces tienden a repetirlo más y es su manera de ir adquiriendo sonidos diferentes que luego les van a permitir emitir las palabras y articular las palabras. En esta etapa yo creo que es muy importante, igual que es importante de todas maneras hablarles normal, o sea, describirles todo lo que es en el entorno, hablar con ellos, ¿no? Como hablamos generalmente. De hecho, es muy importante hablar correctamente, ¿no? Articular muy bien. Pero ahí yo creo que es muy importante repetir. Ya no, a partir de otra edad, cuando ellos ya empiezan a emitir palabras, ahí es importante, como decía, si ellos dicen guau guau, igual yo le digo perro. Si ellos dicen tete, igual yo le digo chupete, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar las palabras que se usan en el entorno y él puede utilizar las suyas. Tampoco corregirle. O sea, no estás chupete y el tete. No, chupete, tete. No, y al final el niño dice, ya no digo ni tete ni digo nada. O sea, yo ya no hablo nada, ¿no? Porque los estresamos. Entonces, claro, ellos que hablen como quieran y nosotros a partir del año también, bueno, siempre vamos a hablar lo mejor que podamos, más despacio de lo que yo hablo, articulando todo lo posible, ¿no? Y eso siempre les va a ayudar. Ya, entonces, nos habíamos quedado en el año y medio. ¿Qué más sigue en la etapa de desarrollo? Llegando un poco a los 2 años van a aparecer ya las oraciones casi de 2 palabras, ¿no? Mamá agua, papá pan, no sé, mano ven, ¿no? Diferentes oraciones que ya tienen 2 palabras. Van a ser capaces de comprender también instrucciones que tienen 2 pasos, ¿no? Como coge el vaso y dámelo. Entonces ya su comprensión se va aumentando, a la vez que va aumentando también su capacidad de expresión. Y como digo, tienen un uso frecuente de casi 50 palabras. Pero no se pongan a contarlas, ¿no? Porque es una locura. Más o menos que uno ya se va dando cuenta que hay palabras frecuentes que repiten y que conocen. Y conocen muchas más que no pueden decir, pero que si uno le va señalando saben dónde están, ¿no? Ok, entonces eso tenemos como hasta los 2, 3 años el desarrollo del lenguaje básico. Entre los 2 y los 3 se produce un crecimiento exponencial del lenguaje. O sea, si en los 2 están todavía con frases de 2 palabras, llegan a los 3 y ya a 2 años y medio con frases que van de ser de 3 o más. Y es tan rápido el crecimiento del lenguaje en esta transición que ya olvídate. Aquí ya sí no tienes que poder estar mirando, ay mira, ya hice esto, ay ya hace lo otro. No, aquí ya va tan rápido que uno casi ni se da cuenta, ¿no? De qué es lo que está pasando. Bien. Bueno, y para que haya este desarrollo, digamos, de manera normal o sana, ¿cuál es nuestra función como padres? ¿Qué necesitamos hacer no para ayudar, sino para que esto siga su curso normal? Yo creo que lo más importante de todos es hablarles y escucharles, ¿no? Es decir, no solo hablar, y hablar en algo tan sencillo como estás con ellos y vas describiendo lo que haces, ¿no? Mira, vamos a sentarnos en esta silla. ¡Ay, qué cómoda está la silla! ¿Sabes qué? Mejor comeremos. Vamos a tomar esta cuchara, ¿no? A veces cuando ellos todavía ni siquiera están hablando, nos ponemos el pijama, a ver tu pierna y tu pie, ¿no? Pues ir describiendo lo que uno hace. No hace falta sentarse con un libro, pelota, manzana, zanahoria, ¿no? Esto irrelevante por completo, ¿no? Es muy importante hablar con ellos, hacerles preguntas, ver qué nos dicen, hacernos eco de sus respuestas, ¿no? Repetir las respuestas que ellos tratan de darnos, quizás de una manera más amplia y más articulada, ¿no? Yo creo que la conversación, la atención, la descripción de la vida cotidiana es una de las mejores maneras. Otra forma puede ser, y siempre lo es, desde pequeñitos leerles cuentos, ¿no? Desde los más básicos, ¿no? Que uno está ahí, estos típicos cuentos de texturas, ¿no? ¡Ay, mira, toca, qué suave! ¡Oh, este pincha! ¿No? Pues estas cosas que a ellos les encanta y disfrutan tanto, es también una manera de ir aprendiendo palabras, de ir también conectando secuencias, historias, ¿no? Los cuentos se van complejizando a medida que van creciendo. Bueno, y otra cosa que también me parece fundamental, que no necesariamente es lo común, es cuando están entre niños. Aquí al Nahuatl vienen niños entre año y medio y 3,
Y en el contacto con otros niños y tratando de comunicarse como pueden, van desarrollando este lenguaje tan rico, ¿no? De ya con palabras, estar hablando sobre el león y la escalera, y palabras que no necesariamente están en el uso cotidiano, ¿no? De su espacio. No, y además tienen su idioma propio, porque puede ser increíble, pero tiene 2 niños de 2 años hablando, ellos están conversando, uno los observa y dice... ¿Qué dicen? ¿No? O sea, uno no sabe, pero ellos están felices conversando entre ellos, están entendiendo y te das cuenta que se están entendiendo, ¿no? Sí, claro. Pero en esa forma de hablar tan suya, donde todavía no articulan bien, pero ya van, yo creo que a partir de los años ya pueden empezar, ¿no? A socializar y a conversar de esta forma un poco más fácil y aprender, ¿no? Exacto. De la forma de expresarse del otro. Y bueno, yendo ya hacia el otro lado, ¿qué es lo que no deberíamos hacer madres, padres, cuidadores para acelerar este ritmo en su desarrollo normal? Hay una cosa más que te quería decir un poco del desarrollo del lenguaje, lo que podemos hacer. El movimiento está muy, muy relacionado con el lenguaje. Igual que el movimiento se dispara a partir de los 2 años, ¿no? Donde el niño ya ha logrado empezar a caminar, tiene más equilibrio y empieza a trepar, correr, saltar, girar, el lenguaje va a la misma velocidad que va el movimiento, ¿no? Y es porque están interconectados. También el sistema vestibular, que es este sistema del oído, se desarrolla con el movimiento y va a ser importantísimo para la audición, para la atención y para el desarrollo del mismo lenguaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas más importantes, aparte de hablarles constantemente y escucharles e interaccionar con ellos y fomentar que ellos hablen, a veces también, digo escucharles porque es importante, a veces los niños nos hablan y estamos o con el celular o con otra cosa, sí, hijito, y nos estamos perdiendo una oportunidad increíble, ¿no? De demostrarles que comunicarse es interesante y merece la pena. Pero aparte de eso, observar el movimiento, es decir, yo tengo a mi hijo todo el día sentado, parado, sin hacer mucho, de repente está delante de la tele o está así, pues no estoy ayudando. Realmente, no le estoy creando un contexto que le ayude a desarrollar el lenguaje. Tengo a mi hijo en movimiento, va al parque, sale, está en casa, pero va subiendo, bajando los sillones, se mueve, juega. Estoy ayudando claramente al movimiento. ¿Qué no deberíamos hacer? Para mí, el lenguaje es algo natural que si el niño está perfectamente, se va a ir desarrollando sin ningún problema. ¿Qué no deberíamos hacer? Forzarlo, ¿no? Como decía antes, corregir lo que dicen, porque acabamos convirtiendo el hablar en una especie de aprendizaje, entrenamiento que a ellos no les gusta. En vez de utilizar la conversación y la vida natural, sentarlos delante de unas tarjetas o de algo, pelota, tomate, naranja, que no es que esté mal, o sea, no quiero decir que eso esté así, que si lo haces estás perjudicándolo, pero siento que hay modos mucho más interesantes, naturales y divertidos de que el lenguaje tenga significado, o sea, tenga sentido. Hablamos para comunicarnos, para decirle al otro algo, para contarle al otro algo, para expresar algo. Que te muestre una tarjeta y decir naranja no tiene mucho interés para un niño, lo va a hacer porque nos siguen en lo que les pedimos, pero es mucho más interesante irte al mercado y él que va allí te dice, te señala, y tú dices, ah, mira, esto es una naranja, y se la das, y la huele, y la toca, y le da cosas, y te dice, quiero, entonces compras una naranja y se la das, y luego pasas al otro lado y hay una manzana, y él te señala, y eso es, estás hablando y estás conociendo el mundo. No hay mejor manera para mí que de desarrollar el lenguaje que a través del propio interés por comunicarse, ¿no? Entonces, esto para mí es lo más importante, que el niño juegue, se mueva, y que pueda conversar y expresar su interés por el mundo, y tú estés atento también a mostrárselo, ¿no? No presionarlo, no corregirlo, no hacerle... Claro, y también, bueno, esto, ¿no? Tampoco la tele. Ah, ok, claro. Tampoco las pantallas, ¿no? Esto que uno puede pensar, no, pero si está ahí todo el rato le están hablando en la pantalla y todo el rato sigue palabras. Está más que demostrado que el lenguaje que aprende un niño solo observando una pantalla es infinitamente menor que el que aprende un niño hablando con sus compañeros, hablando con sus padres o con otros adultos, ¿no? No tiene nada que ver. Y esto entonces sí va de la mano, y es muy importante, de tener un adulto o una persona cercana que pueda estar conversándole, que pueda describirle lo que hace, sin estar todo el tiempo tampoco molestando su juego, ¿no? No, claro. Sino siendo genuinos en la descripción, ah, qué lindo, hiciste esto, ¿no? Ya vamos a hacer esta otra cosa, cuidando también siempre su seguridad. Y como dices, el movimiento, qué importante es el movimiento. Muchas veces los padres y madres no tenemos esto en cuenta, de si es que los vamos a poner en un corral, en un andador, vamos a restringir su movimiento a solo el espacio chiquito que le damos en casa, no los llevamos a parques o al mercado a hacer las compras y no respetamos también su ritmo, va a perjudicar el habla. Yo esto no lo sabía, o sea, gracias a Dios creo que sí he dejado que mi hija tenga bastante movimiento, pero hay muchos otros casos en los que
porque la mamá cocina, el papá trabaja, etcétera, los tenemos bien restringidos un espacio y que está directamente relacionado al habla. Esto de verdad yo no lo sabía. No, pues sí, es verdad, está más que demostrado, son dos sistemas que van a la par en su desarrollo, entonces es importante simplemente que pensemos sobre ello, ¿no? Y que reflexionemos y digamos, mi hijo o mi hija se mueve lo suficiente, lo tengo restringido, como dices, le puedo ampliar ese espacio de movimiento, puedo crear espacios donde de repente, bueno, pues en casa tengo poco espacio, tengo que hacer cosas, no puedo, pero en la tarde sí puedo ir y puedo ir más al parque, puedo ir más a la naturaleza, que es para mí un espacio impresionante, ¿no? No solo el desarrollo de movimiento, sino de la comunicación, como es tan fascinante. Ellos se mueren por expresarte, por preguntarte, por mostrarte, por descubrir, ¿no? Y entonces también es muy interesante. Y bueno, ¿y cuáles son las señales de alarma? Porque sí debe haber en algún momento una situación en la que ya es preocupante para los padres, pero hay que tener en cuenta que realmente pueden verlo como un factor que está impidiendo su desarrollo. ¿Cuál sería? Sí, no, yo creo que hay momentos que hay que ir a buscar a los expertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño que de 9 meses, 12 meses, entre 9 y 12 meses, ¿no? Que no se comunique con palabras ni con muchos sonidos, sino que no utiliza los gestos, ¿no? El señalamiento aparece a partir de los 6, 7, 8 meses, aparece en el niño y empiezan a decirnos todos señalando esto, ¿no? Esto, otro. Y eso es muy importante. Si no aparece en un niño al año, uno ya dice, ¿qué pasa? Igual que el saludar, ¿no? Un niño que te dice hola o que te dice adiós, ¿no? O que hace estos balbuceos que dices, dada, mamá. Sí, puede tardar un poco más. Es verdad que si no aparecen balbuceos que vienen a aparecer en esta edad, también te puede dar una señal. Hay niños que tardan un poco más en hacer estos sonidos, pero los gestos van antes casi, o van con mucha premura en la comunicación. Un niño se comunica con gestos dentro del primer año, entre los 9 y los 12, seguramente, ¿no? Si no los tiene, ahí ya dices, wow, ¿qué pasa, no? El escuchar, voltear cuando alguien le llama, o algún sonido que escuchen, ya podría ser también un problema de audición. Claro, sí, si tú ves que el niño escucha sonidos o no escucha sonidos, le llamas y no gira, puede haber problemas de audición, puede haber otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, si tú le llamas, intentas hacer cosas y él nunca responde a su nombre, pues también te puedes hacer algunas preguntas y decir, voy a ir al pediatra, que es de entrada la primera línea, ¿no?, de trabajo, que es el experto que te va a decir si pasa algo, si no pasa algo, va a analizar contigo cómo tú estás trabajando, ¿no?, cómo tú estás acompañando a tu hijo, y te va a decir, oye, mira, no pasa nada, haz más esto, haz más lo otro, o sí, vamos a consultar un experto, ¿no? Otro experto adicional. Okay. Otras cosas que pueden pasar, ¿no? Pues, por ejemplo, que tengas un niño que en el año y medio se esté comunicando fundamentalmente solo con gestos. Ahí no aparezcan sonidos de ningún tipo. Y haya señalamiento, pero no aparezca el habla, ¿no? Pues también dices, pucha, año y medio no dice nada, ¿no? Okay. También le está costando comprender, le das pequeñas instrucciones de un solo comando, ¿no?, de un solo paso, y no las sigue. Entonces dices, ¿qué hago en la comprensión? No solo es el lenguaje es hablar, también es comprender que no está yendo del todo bien, ¿no? Pues igual, pasa al pediatra, que es el primero que te va a ayudar, ¿no?, para orientar esto. Que a los 2 años, por ejemplo, tengas un niño que sí tiene palabras, pero tiene un lenguaje solo repetitivo. Es decir, que dice lo que tú le dices, ¿no? Le dices te quiero, dice te quiero, le dices botella, dices botella, le dices pan, dice pan, le dices plato, plato. Pero él nunca utiliza el lenguaje de forma espontánea para comunicarse contigo. Entonces es un lenguaje repetitivo que dices, wow, ¿qué pasa? ¿No? Solo repite lo que hace. Podrías ya consultar un... Sí, ahí tienes que ir al pediatra. Igual de nuevo la comprensión, ¿no? Tienes un niño de 2 años, no te comprende instrucciones de 2 pasos. ¿No? Eso. Yo les diría a papás y mamás que ven que sus hijos les comprenden, que saben, le dicen, pásame esa botella y te la trae, o están jugando y les comprende y empieza a decir palabras, que no se preocupen porque va a hablar sin problema, ¿no? Y claro, si es que no hace todo esto que has estado señalando, estas señales de alarma, bueno, ahí sí con el especialista. Y ahora me surge una pregunta más, así ya como para cerrar. ¿Hay alguna diferencia o algo que indique que los niños hablan más, o sea, después de las niñas? Lo digo porque he visto a niñas que hablan mucho, muy rápido y tienen un vocabulario muy, muy grande, y no a niños. Entonces también digo, no se preocupen porque los niños a veces hablan un poco más, no más lento, pero hablan después de los 2 años, ¿no? En general, el desarrollo, en todas las facetas, lenguaje, movimiento, no sé, cualquier cosa que utilice el desarrollo genérico de los niños, las niñas van más rápido. Okay.
Así somos la especie humana, no tenemos la culpa, pero las niñas van más rápido. Luego los niños se equiparan, o sea, no es que pucha, niña va más rápido y vamos siempre rápido, no. No. O sí, no, mentira. No, sino que llega un momento en que los niños también alcanzan a las niñas. Entonces, no pasa nada, las niñas siempre van a ir un poquito más rápido que los niños en ese sentido. También dicen que en el lenguaje, los expertos dicen que hay un factor genético que generalmente viene de la rama del padre, ¿no? Entonces, cuando un niño tarda un poco más en hablar, dicen que una pregunta interesante para hacer es: hay alguien en la familia que también le costó hablar, y especialmente en la familia del padre, ¿no? Que tardó en hablar, pero tampoco se asusten si van a preguntar, no, páralo rápido. Entonces, ¿qué le pasa a él? No le pasa nada. Es decir, que hay muchos factores también que influyen, además de la genética. Pero yo creo que esto que has dicho del lenguaje, un niño que se comunica con gestos, ¿no? Con sus emociones, que comprende perfectamente el entorno, que a lo mejor no pronuncia bien, no articula bien del todo, pero te va diciendo muchas cosas, ¿no? Pues es para decir, vale, está en su ritmo, o sea, está siguiendo la secuencia, quizás un poco más despacio que otros, pero ahí va en la secuencia, ¿no? Y yo creo que esto es súper importante saberlo y tenerlo en la cabeza para tranquilizarnos. En última instancia, si no hay manera de sacar esta preocupación de encima, consultar con el pediatra, ¿no? Que yo creo que es el primero que va a saber orientar esto. Muy bien. Bueno, Loreto, creo que esta ha sido una excelente conversación sobre este tema de lenguaje, el habla. Y por ahí, la voz de fondo para esta sesión está mi hija Luna, que está hablando bastante, así es que si han escuchado por ahí esta vocecita es de ella. Y bueno, pues nada, invitarlos a que nos sigan, a que dejen sus preguntas aquí abajo en el Facebook, y si es que tienen más consultas podemos tratarlas también luego en una siguiente sesión. Listo, muchas gracias Eiko y muchas gracias a todos por compartir con nosotros este espacio. Chao, hasta la próxima.